amigos, hoy vamos a empezar con nuestras temáticas y vamos a iniciar con el teatro. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que este se puede definir de tres formas. Primero, vamos a dar un concepto claro del teatro. El teatro es la rama de las artes escénicas relacionadas con la actuación. Importantísimo. Y esto lo podemos definir en tres. La primera, como género literario. La segunda, como una puesta en escena. Y la tercera, como el lugar donde se lleva a cabo la actuación de una obra de teatro. O sea, el sitio físico. Arranquemos a profundizar en la primera. El teatro como género literario. Esto hace referencia a todas esas obras que son plasmadas en papel y cualquier persona las puede leer en cualquier momento y en cualquier lugar. Esto hace parte de ese teatro literario. Acá es importante resaltar que la persona que escribe esta obra de teatro se le conoce como dramaturgo. Ese es el nombre que recibe la persona que escribe la obra y la plasma en un papel. En este segundo tenemos como el teatro como puesta en escena. Esto hace relación a todas esas obras que están siendo desarrolladas por actores y actrices. ¿Listo? Importante, recuerden, ya pasamos el primero, que es el teatro literario, el segundo, que es el teatro como puesta en escena, que son todas esas obras representadas, todas las obras representadas. Eso lo conocemos, acá no estamos hablando del lugar, estamos hablando de que lo puedo hacer en un parque, que lo puedo hacer en un teatro, que lo puedo hacer en una escuela, lo puedo hacer en una tarima, lo puedo hacer, listo, no estamos hablando de géneros, listo, pero esa obra que es representada es el famoso teatro ya en puesta en escena, listo. Y la tercera es el lugar, el sitio, la infraestructura, el teatro como tal, las sillas, el telón, las bambalinas, las gradas, el palco, todo eso lo conocemos como desde el inicio, desde la taquilla, también es conocido como teatro. Entonces hay que tener en cuenta que es una palabra que se puede definir de tres maneras. ¿Listo? Se puede definir de tres maneras o tiene tres aspectos diferentes. En este teatro como infraestructura, recuerden que la definición más acertada es como el lugar donde las personas van a ver la puesta en escena. ¿Listo? Acá hago la aclaración que hay teatros al aire libre, hay teatros callejeros, hay teatros de infraestructura tradicional que pueden desarrollar diferentes puestas en escena de actores y actrices. Hay que tener en cuenta que el teatro es la manifestación más antigua de la humanidad. Para eso vamos a ver este pequeño video que nos va a relacionar cómo el hombre, haciendo ciertas actividades para comunicarse o para tener una conexión con algo superior a él, fue generando ese tipo de actividad que después fue considerado teatro. Vamos a observar el video y si tenemos alguna inquietud, la hacemos saber. Historia del teatro. Nuestro paseo por la historia del teatro comienza en la antigüedad, cuando el hombre primitivo hacía celebraciones en honor a la caza y a la cosecha. A estas celebraciones se les conoce como ritos. El rito es un conjunto de prácticas que se llevan a cabo en una celebración. En la antigüedad se solía bailar alrededor del fuego, hacer música con tambores, a la vez que se cantaban canciones. Todo esto para dar gracias a los dioses. Entonces, el teatro nace como una forma del ser humano de conectarse con algo superior a él mismo. Lo hacían para comunicarse con el dios del sol, el dios del fuego o el dios de la lluvia. Pese a que estas prácticas no son consideradas como teatro, sí son consideradas como las primeras manifestaciones del mismo. Es importante saber que el teatro nace en la antigua Grecia.
específicamente en su capital, Atenas. ¿Listo? Como un homenaje a ciertas actividades, en homenaje al dios del vino y al dios de las cosechas, que era Dionisio. Festejando este tipo de actividades se fueron perfeccionando hasta crear ya la actividad tal como el teatro. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que era tan importante la actividad del teatro que cada ciudad comenzó a hacer los espacios, los estadios para generar este espectáculo del teatro. De aquí la importancia de que nace o surge la tragedia y la comedia. Hay que tener en cuenta que el teatro siempre ha estado relacionado con la evolución del ser humano. Es importante ver que el teatro es una fuente para expresar, es una fuente para comunicar, es una fuente para enseñar, es una fuente para protestar. ¿Listo? El teatro tiene la capacidad de que sus actores y todos los elementos que componen el teatro funcionen de forma armónica para dar un mensaje, para dar una enseñanza o para comunicar algún tipo de inconformismo que se esté viviendo. Es importante hablar acá también de los géneros del teatro y, mucho más importante, hablar de los elementos y los actores que están relacionados para la puesta de escena en una obra de teatro. Aquí quiero detenerme y hablar un poquito sobre las características que tiene poner una obra de teatro a correr, a funcionar. ¿Listo? Tenemos en cuenta, vamos a empezar por la parte técnica. Tenemos la iluminación, la escenografía, el vestuario, tenemos el maquillaje, tenemos la música y muy importante, tenemos los diálogos, tenemos el libreto, que hacen parte de las características principales del teatro. Tenemos un director, hoy en día tenemos director general, tenemos director de escenografía, tenemos director de fotografía, tenemos director de vestuario, pero pues en la antigüedad no, pero sí sigue compartiendo los elementos como el vestuario, los elementos como la iluminación, la escenografía, para llevar a cabo la obra. Y en especial, y el elemento más importante, son los actores. Y los actores y las actrices se pueden dividir de la siguiente manera. Bueno, los actores son los que le dan vida a la obra, son los que llevan el hilo de la historia, son los cuales nos transmiten los sentimientos de cada una de las escenas, son los que nos transportan de forma vivencial a tener en cuenta la relación de lo que el dramaturgo nos quiso decir o nos quiere dar a entender. Los actores los podemos dividir así a rasgos muy generales en actor principal, que es el que lidera toda la historia, el actor secundario, el actor terciario y el antagonista, que es la persona que le hace contrapeso al actor principal. Hay otros elementos o otros personajes muy importantes en el teatro, y estos son esos personajes. Bueno, estos personajes, arranquemos con el más importante, que sería el dramaturgo, que es la persona encargada de escribir la historia que se va a desarrollar. El segundo sería el director, que es la persona encargada del equipo completo y el que da las pautas a los actores y las actrices. El tercero sería el actor, el que le da vida a la obra. No importa en la rama que esté, si es actor primario, secundario, terciario, si es el antagonista, si es un extra, pero también son muy importantes y valiosos en el desarrollo de la obra. Encontramos el escenógrafo, que es la persona encargada del diseño de cada una de los fondos de las escenas, de la escenografía de las escenas, que es muy importante para transportarnos a los tiempos
transportarnos a las épocas, transportarnos a los diferentes lugares o sitios que quieran dar prioridad o donde se va a transcurrir la obra. Aquí viene un agente muy importante, que es el musicalizador, que es la persona que genera unos efectos de sonido o un acompañamiento musical que también genera expectativa y ayuda a conseguir el efecto emocional de la escena o de la obra que se va a desarrollar. Es muy importante, para mí es muy importante el desarrollo de la música en una obra de teatro, así como lo es los diálogos, como lo es el actor que le da vida. Es muy importante que eso esté acompañado con una muy buena musicalización, porque va a generar mayor expectativa y mayor impacto en la persona que observa la obra. Vamos a hablar del tramoyista, que es la persona luchadora, la que cambia de escenografía, que es muy importante y tiene que estar supremamente concentrado para los cambios de escenografía, los cambios de tiempo, los cambios de lugar, los cambios de escena. Eso se le conoce como el tramoyista. Seguimos con el maquillador. El maquillador genera también de la parte visual una riqueza importante y un elemento muy importante a los actores, que es transformarlos físicamente con ayuda del encargado del vestuario. Un ejemplo, vamos a hablar de una obra de época o una obra futurista o algo fantasioso, algo de terror que necesita unas características y un vestuario especial. Entonces nace el maquillador y la persona encargada del vestuario. Aquí genera otro factor o otra persona importante, que es el encargado de la iluminación, que es el que apoya las emociones a partir de la iluminación. Con ese juego de luces, con ese juego de cambio de iluminación, ayuda a que la obra también sea rica visualmente. Y cerramos con el productor, la persona encargada de supervisar cada uno de los elementos esté funcionando para el éxito de una obra. Vamos a hablar sobre los géneros. Estén muy atentos a cada uno de los géneros. Bueno, entonces para nosotros relacionar los géneros teatrales los vamos a dividir en tres: los mayores, los menores y los musicalizados. ¿Listos? Entonces vamos a ver esta pequeña división, este pequeño video donde dividimos los géneros en estas tres ramas. Géneros teatrales. Para su estudio, los géneros teatrales se dividen en tres: formas mayores, formas menores y teatro musical. Vamos a empezar con las formas mayores, que son 4. La tragedia, la comedia como los principales. Además existe el drama y la tragicomedia. Si tú quieres saber más de estas formas mayores, te recomiendo que le des clic en la tarjetita de descripciones, porque ahí te va a aparecer un video y que te va a llevar a que veas una explicación más extendida de qué son estos 4 géneros teatrales. Los siguientes, las formas menores. Estos se dividen en 7: autosacramental, entremés, farsa, monólogo, paso, sainete y vodevil. Si tú quieres saber ampliamente cuáles son estos géneros teatrales, arriba en la tarjetita de descripciones te aparece el link para que te vayas a ver los videos. Y por último, el teatro musical, que se divide en 4: la ópera, opereta, revista y zarzuela. También, si tú quieres saber un poco más de estos 4 géneros teatrales musicales, te invito a que le des link. En la parte de arriba te va a aparecer un video para que te vayas a ver estos géneros teatrales. También existen otras formas en que se puede generalizar actualmente las obras, como por ejemplo género chico u obra corta, que ustedes lo conocen como el teatro en corto que había, o microteatro. Y si tú quieres saber más de este género teatral, te recomiendo que le des clic en la parte de arriba de descripciones. Te va a aparecer un link para que tú puedas saber más de las obras cortas. Como lo acabamos de ver en el video, lo dividimos en 3: formas mayores, formas menores y teatro musical. Y a su vez vamos a ondear en cada una de ellas. Vamos a iniciar con lo que acabamos de ver, que fueron las formas mayores.
En las formas mayores del teatro, entonces tenemos, ya habíamos hablado de dos que aparecieron en la antigua Grecia, en especial en Atenas, que fue la tragedia y la comedia. Pero aquí sale otro que es el drama y la tragicomedia. Vamos a hablar de cada uno de estos cuatro que hacen parte de las formas mayores del teatro. Arranquemos con la tragedia. La tragedia es el género más antiguo del teatro. Acá hay que resaltar que habla sobre desenlaces fatídicos, que habla sobre la muerte, la destrucción, la desolación, como principales argumentos para el desarrollo de sus obras. Como contraparte a la tragedia nace la comedia, que es totalmente distinto. Lo primero que la comedia quiere regalar es alegría, ofrecer optimismo, generar al espectador algo de humor, hacerlo más divertido, llevar y contar una historia con una dinámica más alegre, y que la audiencia incluso interactúe, que la audiencia con su risa, con su espontaneidad, llenen el teatro de alegría. Aquí es importante hablar sobre el drama. Entonces el drama se basa ya un poquito más en acciones cotidianas, donde el público se ve reflejado, acciones cotidianas del vivir, los diálogos son más profundos, el público llega a ver su día a día reflejado en la obra, todo es más cotidiano, los conflictos, las escenas habituales del día a día, las decisiones, la angustia, eso hace parte de un humor diferente, pero a la vez de la seriedad, y que transporta a la persona a su propio escenario, a su propia vivencia, para que los actores nos reflejen esos sentimientos más fácil. Y por último tenemos en este formato de mayores la tragicomedia. La tragicomedia pues es la unión de los dos más importantes, que es la tragedia y la comedia. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la obra nos va a llevar en picos altos y bajos. Nos van a llevar en momentos de angustia, pero puede ser resuelto con algo de humor. Puede haber humor negro, puede haber cosas cotidianas que nos saquen una risa, como otras cosas que nos llenen de tristeza, que haya desolación. Entonces es la unión de estos dos, de la tragedia y la comedia. Bueno, para reforzar las formas mayores del teatro vamos a ver el siguiente video, que es una descripción a fondo de estas cuatro. Recuerden, tragedia, comedia, tragicomedia y drama. ¿Listo? Vamos con el video y pasamos a las formas menores. Formas mayores u obras mayores. Si se acuerdan, en el video anterior vimos que los géneros teatrales se dividen en tres: en formas mayores, formas menores y teatro musical. Si no viste ese video, aquí arriba te voy a dejar un link para que te vayas y puedas entender mejor, porque hoy vamos a profundizar acerca de las formas mayores. Y vamos a empezar con la tragedia, el género dramático tradicional, contrapuesto a la comedia, de asunto elevado, es decir, asunto trágico o desenlace funesto, en el que intervienen personajes ilustres o heroicos que se enfrentan a fuerzas invencibles como el destino, la culpa o los dioses. Género por excelencia de la antigua Grecia y Roma clásica. Sus representantes más simbólicos son Esquilo, Sófocles, Eurípides y Séneca. Esta cultura teatral floreció en la antigua Grecia entre 550 y 220 a.C., época en que Grecia comenzaba a caer bajo el dominio romano. El surgimiento de la tragedia corresponde a Grecia, renaciendo luego en Inglaterra con Shakespeare, y en Francia en el Renacimiento. Corneille y Racine son dos de los principales exponentes. El principal diferenciador de los otros géneros en este es que uno de los protagonistas o los protagonistas mueren. Vamos ahora con la comedia.
Contrapuesto a la tragedia, la comedia representa el lado festivo y alegre de la realidad, con acciones de la vida cotidiana y desenlace feliz, placentero u optimista. Busca el reconocimiento de ciertos vicios y defectos, la crítica a determinadas personas e instituciones. El enredo y equívoco de estas son característicos de este género que en un tono cómico se burla de los acontecimientos catastróficos. Su fin se consigue a través de la risa del público y alcanzó su plenitud en Grecia en el siglo V a.C. y sus autores más característicos fueron Aristófanes y Menandro. Y ahora vamos con la tragicomedia, obra que participa de los géneros trágico y cómico. Tal es el caso de Anfitrión de Plauto, primer autor en utilizar esta denominación. Su desarrollo a partir del Renacimiento alcanzó gran relieve en los siglos XVIII y XIX, como el melodrama y el drama romántico. El género se caracteriza por la indiferenciación de las clases sociales, a la que pertenecen los personajes aristocracia y pueblo, y por la utilización de distintos lenguajes. Y por último vamos con el drama. Texto dramático de conflictos menos trascendentes que los de la tragedia. En el siglo XVII recibió el nombre de tragicomedia, que es la exageración de las emociones y los acontecimientos. A diferencia de la tragedia, los personajes principales no mueren. Este género teatral, en el que se representa una acción de la vida mediante el diálogo de los personajes que tratan cuestiones serias y profundas. Su origen remoto se encuentra en las fiestas de la vendimia, celebradas en honor a Dionisio, con bailes y danzas córicas ejecutadas durante las bacanales. Evoluciona progresivamente hacia el diálogo, al tiempo que se van articulando y diferenciando los géneros de la tragedia, la comedia y la sátira, alcanzando su madurez en el siglo V a.C. Esquilo representaba historias de héroes, en tanto que el teatro que lo precedió tan solo se ocupaba de las figuras de los dioses. El género drama para su estudio tiene más de 9 subdivisiones. Vamos a ver las formas menores. Bueno, entonces las formas menores del teatro las voy a leer. Tenemos autosacramental, entremés, farsa, tenemos monólogo, paso, tenemos sainete y vodevil. ¿Listo? Vamos a profundizar en cada una de ellas para que tengamos en cuenta el significado de cada una de estas formas menores del teatro. Arranquemos con la primera, que es el entremés. ¿Listo? Eso es una pieza teatral cómica de un solo acto y de trama jocosa. Surgió en España en el siglo XV. ¿Listo? Estos entremeses eran representados en los intermedios de las jornadas de una obra teatral, para que tengamos en cuenta. Vamos con el siguiente, que sería la farsa. ¿Listo? La farsa. Bueno, la farsa es una pieza que está destinada para hacer reír. Entonces ustedes me dirán, bueno, pues para eso está la comedia. Bueno, la diferencia entre la farsa y la comedia es que la farsa convenientemente no tiene que ser cercana a la realidad. Puede ser algo absurdo. Lo importante es que haga reír y tenga al público con la energía necesaria. Vamos con el paso. El paso es una pieza dramática de corta duración. Esta iba entre los intermedios de una obra cómica y pues también tenía su tono cómico y picaresco. Su lenguaje o denominación... no. Vamos con el monólogo, que el monólogo es un monodrama. La característica principal es que es representado por un solo actor. Este a la vez puede interpretar varios personajes si la obra lo requiere. Entonces la característica es que es representado por un solo actor y puede ser en tono dramático o puede ser en tono de comedia. Y tenemos el vodevil, que es una comedia aligerada con canciones y bailes de carácter marcadamente frívolo, alegre y que tiene también asuntos amorosos. Bueno, y vamos a cerrar con nuestro tercer grupo, que es el teatro musical. Acá tenemos 4, que es la ópera, la opereta,
la zarzuela y la revista. ¿Listo? Entonces vamos a definir cada uno de estos y les voy a mostrar un pequeño ejemplo con un pequeño video de cada una de ellas. ¿Listo? Vamos. Bueno, entonces continuamos con la ópera. Entonces la ópera podemos decir que es un género musical teatral, la cual va acompañada con canto, con acompañamiento instrumental, y toda su trama, todas sus escenas van armonizadas así, con canto, acompañamiento instrumental, manejo teatral, escenografía y todos los elementos que componen el teatro. Seguimos. Poiché quello che ho al cuore onnipotente va, viviamo, amor, amor fra i carici. Recuerden que esa es la ópera. ¿Listo? Seguimos con la siguiente. Bueno, continuamos con la opereta. La opereta tiene una característica que es más frívola. Generalmente tiene un tono burlesco. ¿Listo? También se hace con canto, pero esa es la característica principal, que es un poco frívola, tiene un toque burlesco, se desarrolla en ambientes populares y a la vez es muy elegante. ¿Listo? Recuerden que esa es la ópera. Avalancha en los locos años 20 de las comedias musicales estadounidenses. La hermosa hortelana Ciboulette es la protagonista y su búsqueda de la felicidad permite desfilar ante ella a un amplio abanico de personajes característicos del París de la Belle Époque, desde el más humilde al más distinguido, como Antonin, el aristócrata del que se enamora. La música de Reinaldo Hahn es muy refinada, fue un gran melodista y orquestador. Revisamos el libreto ligeramente, simplemente para hacerlo atemporal. También fue muy interesante ver cómo este trabajo puede conmover o divertir al público de hoy en día y ver cómo esta música puede ser todavía actual. El ecléctico actor y director de la obra, Michel Faux, defiende así sus inusuales selecciones escénicas. La gente que hoy va al teatro o a la ópera lo hace porque quiere soñar y usar su imaginación. Creo que hacer una ópera o una obra de teatro con un enfoque realista produce un resultado opuesto a lo que realmente debería ser. Creo que Ciboulette es profunda en sí misma. Habla sobre los sentimientos humanos que son atemporales y eternos. Pueden ser amargos, absurdos o excesivos. Por eso pienso que es ridículo interpretarla de manera plana u ordinaria, porque una ópera o una opereta están hechas solo de momentos extraordinarios. Muy apreciada por su rigor musical y su versatilidad artística, la directora de orquesta Laurence Equilbé lucha por el avance de la mujer en el mundo de la cultura. Ser mujer y tener una carrera en la música no es un camino de rosas. Creo que todos los artistas deben tomar riesgos, pero es verdad que las mujeres tienen que tomar decisiones más radicales para demostrar que existen. En mi caso, creo que hay que tener un enfoque original y estar al 150% seguro del propio proyecto y tener mucha voluntad. Y también es necesario convencerse de que se está legitimada para ese trabajo, porque con frecuencia se duda cuando eres mujer y directora de orquesta. Eso es también porque pertenecemos a una generación donde las mujeres han sido educadas para dejar los mejores puestos a los hombres. Las chicas de hoy tienen quizás más oportunidades. Estaba el papel de la condesa de Castellone, una cortesana, probablemente también una espía. Era muy bella y me dije que probablemente fuera yo el único que podría interpretarla. Adoro a los cantantes de ópera y esta es mi cariñosa forma de decírselo. De hecho, a los verdaderos cantantes les encanta cuando lo hago. También me divierte la idea de hacer de cantante espantoso en la ópera cómica.
Creo que soy bastante atormentado, muy melancólico. Al mismo tiempo tengo también una inclinación a la ligereza, al ridículo y al humor, pero va de la mano con el sufrimiento. Es también un cliché típico de los payasos, la tragedia siempre está unida a lo grotesco. Opereta. Bueno, hablemos un poco de la revista. Entonces la revista es un género dramático de la comedia que se desenvuelve en un tipo de espectáculo con canto, con música, con baile, y también tiene escenas breves o sketches humorísticos, ¿listo? O sarcásticos. Eso hace parte de la revista, ¿listo? Como tal. Entonces ya llevamos 3. La revista es un género premusical que se desarrolla entre los años de 1890 y 1932 en los Estados Unidos, pero proviene de la revue francesa. Se basa en el modelo francés de chicas bonitas, danzas festivas, números de vodevil y cuadros musicales. Cruzaba la comedia, la farsa, el drama, el burlesque, la ópera bufa y el ballet, extravaganza, minstrel y la opereta. Para llevar a cabo un espectáculo de revista tiene que haber representaciones dramáticas, canciones y danza, un tema específico, representaciones satíricas y escenas eróticas. La parte visual era sumamente importante. El primer exponente de este género fue el espectáculo The Passing Show de 1894. Era una mezcla de varieté, burlesque y números cómicos con artistas travestidos. ¿Qué hace única la revista? En una revista hay una fuerza que organiza la variedad de elementos al servicio del concepto del show. Esta fuerza puede ser una idea, una organización y un hombre. En este caso, el hombre era Florence Ziegfeld. Florence Ziegfeld fue un talentoso y visionario empresario y productor popular de revistas. En uno de sus viajes a Europa, conoció a la cantante polaca Anne Hell, con quien no solo se casó, sino que fue quien le sugirió que importara el formato de las folies parisinas al público estadounidense. Ziegfeld no solo tomó el consejo de la que luego sería su esposa, sino que además le sumó al espectáculo la grandiosidad propia de las producciones norteamericanas. Las Ziegfeld Follies fueron shows producidos entre los años 1907 y 1931 que variaban cada año y seguían una única fórmula: chicas hermosas, decoro en la sugestión, grandilocuencia, etc. Produjo 21 espectáculos para los cuales contrató a los autores, compositores, artistas y diseñadores más sobresalientes del teatro musical, y diseñó su propia sala, encomendada a su escenógrafo Joseph Urban, construida en forma de elipse para eliminar ángulos y aumentar la acústica. Aspiraba a glorificar a la mujer estadounidense y a que su espectáculo reflejara belleza por doquier. Incluso, la temporada de 1927 tuvo un cierre de primer acto con 14 pianos ubicados en distintos niveles en una escalera semicircular, en donde también estaban 2 orquestas, una de ellas compuesta solo por chicas. Con este fondo actuaba toda la compañía femenina, vestida con brillantes trajes de satén blanco, con flecos amarillos y muchas plumas. Por sus espectáculos pasaron estrellas de la época como Will Rogers, Ed Wynn, Ann Pennington, Bert Williams, Fanny Brice, Bert Lahr y W.C. Fields. Cuando contrató a Williams, el elenco y la empresa se opusieron ya que no estaban de acuerdo con llevar un hombre negro a un primer cartel. Muchos de la compañía amenazaron con renunciar y él respondió: «Renuncien, puedo reemplazar a cualquiera menos al hombre que ustedes condenan». Las revues disfrutaron de un gran éxito en Broadway desde los años de la Primera Guerra Mundial hasta la Gran Depresión. Aprovechó sus ingresos para atraer a los artistas intérpretes de otros medios, ofreciéndoles salarios semanales exorbitantes sin el viaje exigido por otros entretenimientos. Las apariciones en una revista proporcionaban una entrada temprana en el entretenimiento. Por su centralización en la ciudad de Nueva York y el uso de la publicidad, las revistas demostraron ser hábiles para introducir nuevos talentos en el teatro estadounidense. Los altos precios de boletos de muchas revistas ayudaron a asegurar audiencias distintas a otros entretenimientos populares en vivo durante su apogeo. En 1914, las Follies cobraron $5 por un boleto de apertura de noche, lo que hoy serían aproximadamente $130, o sea, alrededor de 12.000 pesos argentinos. En ese momento, muchas casas de cine cobraban de 10 a 25 centavos de dólar, mientras que los asientos de vodevil de bajo precio eran de 15 centavos de dólar. Entre sus competidores principales se encontraban George White con Scandals y Earl Carroll con Vanities. Otros que se pueden mencionar son los Schubert con Passing Show, Irving Berlin con Music Box Reviews
y John Murray Anderson con Greenwich Village Follies. Con la introducción de imágenes parlantes en 1927, los estudios inmediatamente comenzaron a filmar actos desde el escenario. Estas producciones reemplazaron el entretenimiento en vivo. En 1928, los estudios comenzaron a planear filmar versiones de largometrajes de musicales populares y revistas del escenario. Las lujosas películas alcanzaron una amplitud de audiencia nunca encontrada por la revista teatral. Algunos ejemplos son The Show of Shows, The Hollywood Review y Fox Movie Town Foley, todas de 1929. El brillo de su espectáculo comenzó a declinar cuando en 1925 sus estrellas empezaron a abandonar la compañía para trabajar en otros musicales. A la vez, Ziegfeld tenía otro interés prioritario, que era montar comedias musicales espectaculares como Showboat. Todo esto, sumado al cine de revista, llevaba al género cada vez más hacia su fin. Finalmente, en 1929, con el colapso de Wall Street, Florence perdió $3 millones y nunca pudo volver. Ziegfeld falleció en 1932 y se llevó al género con él. La revista dejó una huella en escenotecnia, tenía elencos fijos y dejó una estructura concreta de cómo manejar a los artistas. Llevamos la ópera, la opereta y la revista y nos queda entonces la zarzuela. Bueno, de la zarzuela puedo decir que su origen es español. Su característica principal es que viene con una parte instrumental, una parte vocal y otra parte hablada. ¿Listo? Es una parte, la zarzuela hace parte de los géneros musicoteatrales. Listo, muchachos, entonces importantísimo. Tocamos grandes rasgos del teatro, características del teatro, hablamos de los actores, de los elementos que componen el teatro, hablamos también sobre los géneros teatrales. En la historia del teatro lo dejaron unos videos que hablan sobre el teatro en Grecia, el teatro en el Renacimiento, en diferentes etapas del teatro para que tengamos conocimiento del teatro en toda su dimensión. Importantísimo. Recuerden que el teatro, desde su origen hasta la actualidad, ha tenido una serie de transformaciones, ha tenido una serie de evolución constante que ha llevado a mejorar la calidad del teatro. Recuerden que podemos ver un teatro que en sus inicios no habían mujeres, no habían actrices, era prohibido en ciertos lugares, en otros lugares era al contrario, que eran las mujeres solo las que podían hacer teatro. Y así sucesivamente. ¿Listo? A hoy en día, grandes formatos del teatro, grandes escenas, grandes puestas en escena, con grandes temáticas que nos transmiten conocimientos, mensajes y nos hacen un rato agradable y hay teatro para tiempo. ¿Listo? Muchachos, nos vemos en el siguiente video.